Un hombre alto y corpulento descendió de su automóvil con un bate de béisbol en la mano, su rostro enrojecido por la furia y sus ojos inyectados de ira. La tarde caía sobre la carretera y el sol del atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rojizos. Pero nada de aquella belleza natural importaba en ese momento. El hombre avanzaba con pasos firmes y decididos hacia el vehículo blanco, que había frenado metros adelante, después de realizar una maniobra que él consideraba imprudente. Sus nudillos se tornaban blancos del fuerte agarre que ejercía sobre el bate, mientras su respiración acelerada delataba el estado de alteración en el que se encontraba. «Oye, viejo, te voy a partir aquí mismo», gritó con voz ronca y amenazante, acercándose al conductor del otro automóvil. «¿Cómo se te ocurre dar vueltas sin siquiera poner las direccionales? Casi me matas, y ahora vas a pagar por tu imprudencia». El conductor del vehículo blanco bajó lentamente la ventanilla. Era un señor de edad avanzada. Su cabello completamente blanco brillaba bajo los últimos rayos del sol, y su rostro mostraba las marcas del tiempo vivido. Cada arruga contaba una historia de experiencias acumuladas a lo largo de décadas. Sus ojos, sin embargo, mantenían una claridad y una serenidad que contrastaban enormemente con la situación violenta que se desarrollaba frente a él. Aquel señor, cuyo nombre era Coronel Monteiro, era en realidad un militar retirado, un hombre que había servido a su país durante más de 30 años, que había enfrentado situaciones de vida o muerte en múltiples ocasiones, que había comandado tropas en zonas de conflicto, y que conocía muy bien el peso de tomar decisiones bajo presión extrema. En su costado, oculta bajo su chaqueta, llevaba un arma de fuego para la cual tenía todos los permisos legales necesarios. Habría sido tan fácil para él responder a la agresión con violencia, sacar su arma y demostrarle a aquel hombre alterado quién tenía realmente el control de la situación. Cualquier tribunal habría considerado su acción como defensa propia legítima, dado que estaba siendo amenazado con un objeto contundente. Podría haberle mostrado su identificación militar, podría haberle hecho saber que estaba cometiendo el error de su vida al amenazar a alguien con su entrenamiento y experiencia. Sin embargo, el coronel Monteiro había aprendido algo fundamental durante sus largos años de servicio, y, especialmente, durante los años posteriores a su retiro cuando decidió dedicar su vida al servicio de Dios y al estudio profundo de las Escrituras. Había comprendido que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de ejercer violencia, sino en la habilidad de controlarse a uno mismo cuando todas las circunstancias invitarían a hacer lo contrario. Había aprendido que el poder real no está en imponer el propio punto de vista por la fuerza, sino en mantener la calma y la dignidad incluso cuando se es provocado injustamente. Por eso, en lugar de responder con agresión, el coronel miró directamente a los ojos de su agresor, con una mirada que no mostraba miedo pero tampoco desafío, una mirada llena de comprensión y paz. «Tiene toda la razón, señor», respondió con voz tranquila y firme. «Discúlpeme, no me percaté de que venía tan cerca y no accioné mis direccionales como debía hacerlo. Fue un error de mi parte y lamento sinceramente haberlo puesto en peligro. Le ofrezco mis más sinceras disculpas. Espero que pueda perdonar mi descuido». El agresor quedó momentáneamente desconcertado. No esperaba aquella respuesta. Había salido de su vehículo esperando encontrar resistencia, esperando una discusión, quizás incluso una confrontación física que justificara la rabia que sentía acumulada no solo por aquel incidente, sino por tantas otras frustraciones de su vida diaria. Pero en lugar de eso, se encontraba frente a un hombre mayor que admitía su error con humildad, que pedía disculpas sin intentar justificarse ni defenderse. Aquella reacción desarmó parcialmente su ira, pero solo por un instante. La furia que había acumulado durante tantos días, semanas y meses de vivir bajo estrés constante, de lidiar con problemas económicos, familiares y laborales, necesitaba encontrar una válvula de escape, y aquel hombre mayor, en su aparente debilidad, parecía ser el objetivo perfecto. «No me importan tus disculpas, viejo», gritó nuevamente, golpeando el bate contra el pavimento para enfatizar su punto. «La gente como tú no debería estar manejando. Son un peligro para todos». El coronel Monteiro simplemente asintió levemente, sin mostrar enojo ni miedo. «Nuevamente tiene razón en estar molesto», respondió con la misma calma. «Le prometo que tendré más cuidado en el futuro. Ahora, si me disculpa, debo continuar mi camino. Que tenga un buen día y nuevamente mis disculpas». Sin esperar respuesta, el coronel subió su ventanilla lentamente. Encendió el motor de su automóvil y comenzó a alejarse del lugar, dejando atrás a un hombre que sostenía un bate en alto, confundido por la falta de confrontación, pero aún consumido por una ira que no había encontrado el desahogo esperado.
El agresor permaneció parado en medio de la carretera durante algunos segundos, viendo cómo el vehículo blanco se alejaba tranquilamente. Su respiración aún era agitada. Su corazón latía con fuerza en su pecho y sus manos temblaban, no solo por la adrenalina, sino por una mezcla confusa de emociones que no lograba procesar completamente. Por un lado, parte de él reconocía que había actuado de manera exagerada, que aquel señor mayor había sido cortés y había pedido disculpas sinceras. Pero por otro lado, una voz oscura en su interior le decía que había sido humillado, que había quedado como un tonto parado en la carretera con un bate mientras el otro simplemente se marchaba, que necesitaba hacer algo más, demostrar algo, aunque no supiera exactamente qué. La rabia, lejos de disiparse, comenzó a transformarse en una obsesión. ¿Cómo se atreve a irse así?, murmuró para sí mismo, apretando los dientes. Cree que con unas simples disculpas ya está todo arreglado. Voy a seguirlo, voy a hacer que entienda que no puede andar por ahí siendo un peligro para los demás. Sin pensarlo dos veces, sin reflexionar sobre la irracionalidad de sus acciones, el hombre corrió de regreso a su automóvil, arrojó el bate en el asiento trasero y arrancó el motor con brusquedad. Las llantas chirriaron contra el asfalto mientras aceleraba para alcanzar al vehículo blanco que ya se había adelantado considerablemente. La persecución había comenzado, aunque el coronel Monteiro no lo sabía todavía. Conducía tranquilamente por la carretera, manteniéndose dentro de los límites de velocidad, usando apropiadamente sus direccionales en cada cambio de carril, completamente en paz con lo que había sucedido minutos atrás. Para él, aquel incidente ya era parte del pasado. Había respondido de la manera correcta, de la manera que su fe le indicaba que debía hacerlo, y ahora simplemente continuaba con su día. Iba camino a visitar una iglesia en un pueblo vecino, donde había prometido dar una charla sobre el perdón y la misericordia, temas que había estado estudiando intensamente durante los últimos meses y sobre los cuales sentía que Dios lo estaba llamando a compartir su testimonio. Qué apropiado, pensó con una leve sonrisa, que justo antes de hablar sobre el perdón haya tenido la oportunidad de practicarlo. Dios siempre tiene una manera de prepararnos para lo que viene. Mientras el coronel conducía sumido en sus pensamientos espirituales, el agresor aceleraba cada vez más, tejiendo entre los vehículos con una conducción errática y peligrosa, tocando el claxon con impaciencia cada vez que alguien no se apartaba lo suficientemente rápido de su camino. Otros conductores lo miraban con desaprobación y algunos incluso le gritaban, pero él no prestaba atención a nada más que al vehículo blanco que mantenía a la vista varios autos adelante. Su mente era un torbellino de pensamientos confusos y contradictorios. ¿Por qué lo estaba persiguiendo realmente? ¿Qué esperaba lograr cuando lo alcanzara? No tenía respuestas claras, solo una compulsión ciega de continuar, alimentada por años de frustración acumulada que finalmente habían encontrado un objetivo, aunque fuera completamente injustificado. Después de varios kilómetros de persecución, ambos vehículos se acercaron a una caseta de peaje, que marcaba la entrada a otra sección de la autopista. El coronel Monteiro fue el primero en llegar. Detuvo su automóvil frente a la ventanilla del cobrador, un joven de aproximadamente 25 años que trabajaba ahí para pagarse sus estudios universitarios y con una sonrisa amable saludó. «Buenas tardes, joven, ¿cómo le va en este día?» El joven respondió al saludo con igual cordialidad mientras procesaba el pago. «Muy bien, gracias, señor. Que tenga un excelente viaje». «Igualmente», respondió el coronel. Y después, antes de arrancar nuevamente, se volvió hacia el joven y le dijo: «Disculpe, el automóvil que viene detrás, el rojo, también voy a pagar su peaje. Y además, por favor, cuando llegue, entréguele esto». El coronel extendió su mano ofreciendo una Biblia de pasta suave, de esas que llevaba siempre en su automóvil para regalar a quien sintiera que lo necesitaba, junto con un sobre cerrado. El joven cobrador tomó ambos objetos con curiosidad pero sin hacer preguntas. «Claro que sí, señor. Con mucho gusto». El coronel Monteiro asintió con gratitud. Arrancó su vehículo y continuó su camino, desapareciendo por la autopista sin mirar atrás. Momentos después, el automóvil del agresor llegó a la caseta frenando bruscamente, levantando una pequeña nube de polvo. El hombre bajó la ventanilla con brusquedad y antes de que el joven cobrador pudiera siquiera saludar, comenzó a gritar: «¡Cobre rápido! Tengo que alcanzar a un viejo en un carro blanco que viene adelante. ¡Apúrese!». El joven cobrador, acostumbrado a tratar con todo tipo de personas en su trabajo, mantuvo la calma profesional y respondió con tranquilidad: «Su peaje ya fue pagado, señor. Puede continuar». El agresor frunció el ceño profundamente, confundido por aquellas palabras que no tenía sentido en su mente alterada. «¿Cómo que ya fue pagado?», preguntó con incredulidad y todavía con un tono agresivo. «¿Quién lo pagó? Yo no le pedí a nadie que pagara nada».
El joven señaló hacia adelante en la dirección que había tomado el vehículo blanco y explicó: «El señor que venía adelante, el del auto blanco que usted mencionó, él pagó su peaje. Y además me pidió que le entregara esto». El cobrador extendió su mano hacia el interior del automóvil, ofreciendo la Biblia y el sobre. El hombre tomó los objetos con manos temblorosas, sin entender qué estaba sucediendo. La confusión comenzaba a reemplazar lentamente a la ira, creando un espacio en su mente para otros pensamientos y emociones. «¿Qué es esto?», murmuró, más para sí mismo que como una pregunta dirigida al cobrador. Con movimientos torpes, producto de la agitación que aún dominaba su sistema nervioso, abrió el sobre y extrajo una hoja de papel doblada con cuidado. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas escritas a mano con una caligrafía clara y firme. La letra de alguien acostumbrado a escribir documentos importantes, órdenes militares, cartas oficiales. Pero las palabras que leía no tenían nada de oficial ni de distante. Al contrario, eran profundamente personales y estaban cargadas de un amor y una compasión que él no había experimentado en mucho tiempo. El mensaje decía: «Estimado hermano, si estás leyendo esta carta es porque de alguna manera nuestros caminos se cruzaron hoy de una forma que probablemente no fue muy agradable. Quiero que sepas que no guardo ningún resentimiento en mi corazón hacia ti. Así como Jesucristo pagó el precio completo por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todas las veces que yo también he actuado movido por la ira o el orgullo, así he pagado tu peaje hoy». Es solo un gesto pequeño, una sombra diminuta del inmenso sacrificio que Cristo hizo por ambos en la cruz del Calvario. Ese odio que sientes dentro de ti, esa rabia que te consume y que probablemente hoy se manifestó en nuestra interacción, ya fue pagada en la cruz hace más de 2000 años. Jesucristo tomó sobre sí mismo no solo el castigo por nuestras acciones, sino también el dolor, la amargura, la frustración y todo el peso emocional que cargamos. Él ofrece liberarnos de esas cargas si simplemente se las entregamos. No sé qué batallas estás enfrentando en tu vida, no sé qué dolor o qué circunstancias te han llevado a sentir tanta ira, pero lo que sí sé es que no tienes que seguir cargando ese peso tú solo. Si Jesucristo me perdonó a mí, con todos mis defectos y errores, ¿quién soy yo para condenarte a ti? ¿Quién soy yo para responderte con más violencia, con más odio, perpetuando así el ciclo interminable de agresión y resentimiento que tanto daño causa en este mundo? Jesucristo te ama profundamente, incondicionalmente, incluso en este momento, incluso con la rabia que sientes. Él conoce tu corazón mejor de lo que tú mismo lo conoces, y aún así te ama y te llama a encontrar paz en Él. Esta Biblia que te entrego es más que un libro. Es la palabra viva de Dios. Es una carta de amor escrita para ti a través de los siglos. Es un mapa que puede guiarte fuera de la oscuridad hacia la luz. Te invito a leerla con un corazón abierto, especialmente el Evangelio de Juan, donde podrás conocer más profundamente quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente y te conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Con amor cristiano, Coronel Monteiro. Al terminar de leer, el hombre permaneció inmóvil, con la carta en sus manos y las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. El joven cobrador, que había permanecido en silencio observando la escena, notó el cambio dramático en el rostro del hombre. La mandíbula apretada se había relajado, las arrugas de furia en su frente se habían suavizado, y ahora lágrimas genuinas corraban por sus mejillas. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó el joven con genuina preocupación. «¿Quiere que llame a alguien?». El hombre negó con la cabeza, incapaz de articular palabras por el momento. Su garganta estaba cerrada por la emoción, por la vergüenza, por el arrepentimiento y por algo más que no había sentido en años. La presencia de una gracia inmerecida, de un amor que no tenía que ganarse ni justificarse. En ese instante, mientras sostenía aquella carta y aquella Biblia, mientras las lágrimas caían sobre las páginas del libro sagrado, el hombre experimentó lo que solo puede describirse como un momento de claridad absoluta. Pudo verse a sí mismo como realmente era. No el guerrero justiciero que pensaba ser mientras perseguía a aquel anciano, sino un hombre roto, lleno de dolor, actuando desde sus heridas no sanadas.
Pudo ver cómo su ira no era realmente contra aquel conductor que había cometido un error menor en el tráfico, sino contra todo lo que estaba mal en su vida, contra las injusticias que había sufrido, contra las oportunidades perdidas, contra las relaciones rotas. Y en ese momento de honestidad brutal consigo mismo, también pudo ver la belleza extraordinaria del gesto que aquel anciano había hecho. No solo había perdonado la agresión inmediata, no solo se había negado a responder con violencia cuando claramente tenía el poder de hacerlo, sino que había ido mucho más allá. Había transformado un momento de confrontación en un momento de ministerio, de enseñanza, de amor práctico. Había visto más allá de la fachada de agresión, y había reconocido a un hermano que sufría, y había respondido de la única manera que un verdadero seguidor de Cristo podía responder, con amor incondicional. «Yo perseguí a un hombre de Dios», murmuró finalmente el agresor, su voz quebrada por el llanto. «Lo amenacé, lo insulté, y él me respondió con amor. ¿Qué clase de hombre he sido? ¿Qué he hecho con mi vida?» Los vehículos detrás comenzaban a tocar sus bocinas, esperando que el automóvil avanzara y liberara el paso, pero el joven cobrador levantó su mano para pedir paciencia a los demás conductores. Reconocía que estaba presenciando algo importante, un momento de transformación que no debía interrumpirse prematuramente. «Señor», dijo el joven con suavidad, «hay un estacionamiento justo allí a la derecha, después de pasar la caseta. ¿Por qué no se estaciona ahí por unos minutos para que pueda recomponerse? Tómese el tiempo que necesite». El hombre asintió, incapaz todavía de hablar con normalidad. Puso su automóvil en marcha y condujo lentamente hacia el área de estacionamiento que el joven le había indicado. Una vez allí, apagó el motor y permaneció sentado en silencio, con la carta aún en sus manos y la Biblia sobre su regazo. Las lágrimas continuaban fluyendo libremente mientras décadas de dolor, de ira reprimida, de orgullo mal entendido como fortaleza, comenzaban a desmoronarse como muros antiguos que finalmente cedían a la presión del tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente pudo recuperar algo de compostura. Podían haber sido 10 minutos o podía haber sido 1 hora. El tiempo había perdido significado en aquel momento suspendido de su existencia. Miró la Biblia que descansaba sobre sus piernas, su cubierta desgastada por el uso evidente. No era un libro nuevo comprado específicamente para regalar, sino un ejemplar que había sido leído, estudiado, amado. El coronel le había dado algo precioso, algo personal. Con manos temblorosas abrió la Biblia en una página al azar y sus ojos cayeron sobre un versículo que estaba subrayado con marcador amarillo. Era de Mateo capítulo 5, versículo 44. «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Oren por quienes los persiguen». Las palabras resonaron en su mente con una fuerza devastadora. Él había sido literalmente el perseguidor. Había seguido a aquel hombre por kilómetros, con intenciones que ahora le avergonzaban profundamente. Y la respuesta de su víctima no había sido defenderse ni vengarse, sino amarlo, pagarle el peaje, regalarle una Biblia y escribirle una carta que ahora sostenía como el tesoro más valioso que había recibido jamás. Siguió hojeando la Biblia y encontró más versículos marcados, más notas escritas en los márgenes con la misma caligrafía firme de la carta. Cada anotación revelaba la profundidad de la fe del coronel, su compromiso genuino con vivir según las enseñanzas de Cristo, no solo de proclamarlas, sino de practicarlas en cada área de su vida. En Romanos capítulo 12, versículo 21, el coronel había escrito en el margen, «Vivido en la autopista, octubre de 2025. Esta es la verdadera victoria». El hombre se dio cuenta de que el coronel había anotado su encuentro, lo había documentado como un momento de victoria espiritual, no sobre un enemigo, sino sobre sus propios impulsos naturales de defenderse. Aquella revelación solo profundizó su respeto y su arrepentimiento. Finalmente, después de leer varios pasajes más, cerró la Biblia suavemente y la sostuvo contra su pecho. Una determinación nueva comenzaba a formarse en su corazón, reemplazando la rabia que lo había consumido por tanto tiempo. No sabía exactamente cómo, pero sabía que su vida no podía continuar por el mismo camino. Aquel encuentro, aquella demostración de amor cristiano auténtico, había plantado una semilla que ya comenzaba a germinar. Encendió nuevamente su automóvil, pero esta vez no para perseguir a nadie, sino para dirigirse a casa con un propósito renovado. Mientras conducía, su mente ya no era un torbellino de pensamientos furiosos, sino un espacio de reflexión profunda. Pensaba en su esposa, de quien se había distanciado emocionalmente en los últimos años debido a su mal carácter constante. Pensaba en sus hijos,
que lo evitaban porque nunca sabían qué versión de su padre encontrarían, el irritable o el indiferente. Pensaba en sus compañeros de trabajo, que caminaban sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Pensaba en todas las relaciones que había dañado, en todas las oportunidades de mostrar amor que había desperdiciado, eligiendo en cambio la ira y el resentimiento. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, también pensaba en la posibilidad de cambio. Si aquel coronel podía perdonar una agresión directa y responder con amor, entonces quizás él también podía aprender a soltar su ira, a perdonar las ofensas reales o imaginarias que había estado acumulando como municiones en una guerra personal que solo él estaba peleando. Los días siguientes fueron de profunda transformación para aquel hombre. Comenzó a leer la Biblia que el coronel le había regalado, empezando por el Evangelio de Juan como la carta le había sugerido. Cada página le revelaba verdades que nunca había considerado, sobre un Dios que no esperaba que la humanidad se ganara su amor mediante perfección, sino que lo ofrecía gratuitamente a todos los que simplemente lo aceptaran. Comenzó a asistir a una iglesia cerca de su casa, algo que no había hecho desde que era niño, y sus padres lo obligaban a ir. Al principio se sentía incómodo, fuera de lugar, pero la congregación lo recibió con brazos abiertos sin hacer preguntas sobre su pasado. Allí conoció a otros hombres que también habían luchado con problemas de ira, con adicciones, con diversos demonios personales, y que habían encontrado liberación y sanidad a través de su fe en Cristo. Se unió a un grupo de estudio bíblico, y con el tiempo, se atrevió a compartir su historia sobre el encuentro con el coronel. La historia conmovió profundamente a todos los presentes, y el pastor le sugirió que la compartiera con la congregación completa durante un servicio dominical. Varios meses después de aquel encuentro transformador, el hombre tuvo la oportunidad de contar públicamente su testimonio, parado frente a cientos de personas, con su esposa y sus hijos sentados en primera fila, viéndolo con ojos llenos de lágrimas de alegría. Por el cambio que habían presenciado en él, relató cada detalle de aquel día. Describió su ira irracional, su persecución injustificada y luego el momento cumbre cuando recibió la carta y la Biblia. Su voz se quebró al llegar a la parte donde leyó las palabras del coronel, pero continuó, decidido a honrar el testimonio de aquel hombre de Dios, compartiendo cómo su acto de amor cristiano práctico había cambiado una vida completamente. Si ustedes entienden que esta es la verdadera forma de predicar el amor de Cristo, concluyó su testimonio, entonces los invito a que vivan de la misma manera. No necesitamos grandes plataformas ni títulos importantes para ser ministros del Evangelio. Cada interacción diaria es una oportunidad para demostrar el amor de Cristo. Cada ofensa que perdonamos, cada vez que elegimos responder con gracia en lugar de con venganza, estamos predicando un sermón más poderoso que 1000 palabras. Ese día en la autopista, el coronel Monteiro no me predicó un sermón tradicional, pero me enseñó más sobre Cristo que años de escuchar mensajes religiosos. Me mostró a Jesús en acción, y eso cambió mi vida para siempre. La congregación estalló en aplausos y muchos se pusieron de pie. No tanto para aplaudirlo a él, sino para honrar el poder transformador del amor de Cristo, manifestado a través de un acto simple pero profundo de un coronel retirado que eligió vivir su fe en lugar de simplemente profesarla. Después del servicio, decenas de personas se acercaron para agradecerle por compartir su historia. Varios admitieron que ellos también luchaban con problemas de ira o con la dificultad de perdonar, y que su testimonio les había dado esperanza y un modelo práctico de cómo podría verse la transformación. Una mujer mayor se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Hace 20 años mi hijo fue asesinado en un asalto violento. He cargado odio en mi corazón hacia su asesino todo este tiempo. Pero escuchar tu historia me ha hecho entender que al aferrarme a ese odio, solo me estoy destruyendo a mí misma. Si ese coronel pudo perdonar tu agresión inmediatamente, entonces con la ayuda de Dios yo también puedo comenzar el proceso de perdonar. Gracias por darme esperanza». Aquel hombre, cuyo nombre era Roberto, abrazó a la mujer mientras ambos lloraban, unidos en su humanidad compartida, en su dolor compartido y ahora en su esperanza compartida de sanidad. Comprendió en ese momento que su historia no era solo suya, sino que pertenecía a todos aquellos que necesitaban escuchar que el cambio es posible, que ninguna persona está tan perdida que no pueda ser encontrada, que ningún corazón está tan endurecido que no pueda ser ablandado por el amor de Cristo. Con el tiempo,
Roberto desarrolló un ministerio informal de compartir su testimonio en prisiones, centros de rehabilitación y en cualquier lugar donde hubiera personas que lucharan con la ira o la violencia. Siempre llevaba consigo copias de la carta del coronel, con permiso de este último, a quien finalmente conoció en persona meses después del incidente, en una emotiva reunión que ambos atesorarían por el resto de sus vidas. El coronel Monteiro, por su parte, continuó su vida de servicio callado, sin buscar reconocimiento ni fama por lo que había hecho. Para él, aquella interacción en la autopista había sido simplemente una oportunidad más de vivir su fe, de ser las manos y los pies de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita ver el amor de Dios en acción. Nunca imaginó el alcance completo de lo que su simple acto de bondad desencadenaría. Las vidas que tocaría no solo directamente sino a través del testimonio de Roberto, que continuaría multiplicándose en círculos cada vez más amplios. Esta historia nos recuerda que Dios está verdaderamente en los detalles, en los pequeños actos de bondad que realizamos sin esperar reconocimiento, en las decisiones momento a momento de elegir el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, la humildad sobre el orgullo. Nos desafía a preguntarnos cómo respondemos cuando somos ofendidos injustamente, cuando somos tratados con falta de respeto, cuando tendríamos toda justificación humana para defendernos o atacar. Nos invita a considerar que quizás la mayor demostración de fortaleza no está en ejercer nuestro poder, sino en elegir la gracia, y nos recuerda que nunca sabemos el impacto completo que nuestras acciones pueden tener, cómo un gesto aparentemente pequeño puede convertirse en el catalizador que transforma una vida, una familia, una comunidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, si reconoces en ella la clase de amor cristiano auténtico que el mundo necesita ver más, entonces compártela. No para hacerte viral o ganar seguidores, sino porque genuinamente puede cambiar vidas. Puede llegar a alguien que está al borde de hacer algo de lo que se arrepentirá. A alguien que está consumido por el odio y necesita ver que hay otro camino. A alguien que ha olvidado que el verdadero poder reside en el amor sacrificial que Cristo demostró y que nos llama a imitar. Que esta historia sea un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene innumerables oportunidades cada día para ser ministros del Evangelio, no mediante palabras vacías, sino mediante acciones concretas que demuestran el amor transformador de Cristo. Que seamos personas que, como el coronel Monteiro, elijamos responder a la oscuridad con luz, al odio con amor y a la violencia con paz, confiando en que Dios puede usar nuestros actos de obediencia para propósitos que van mucho más allá de lo que podemos imaginar o comprender. Esta es la verdadera esencia de vivir la fe cristiana, no como un conjunto de reglas religiosas que seguir, sino como una relación viva con Cristo que transforma todo nuestro ser y se manifiesta en la forma en que tratamos a todos los que cruzan nuestro camino, incluso y especialmente aquellos que nos tratan injustamente.